día de hoy me van a acompañar dos invitadas, María Camila Moreno y María José Pizarro. Voy a permitirme presentar a cada una de las expositoras, luego tendrán un espacio para compartir las reflexiones y, como en todas las sesiones, hacia el final vamos a tener un momento para preguntas y respuestas de nuestras invitadas. Hemos considerado también hacia el final de la clase, después de este espacio de la cátedra, después de la sesión de preguntas y respuestas, vamos a presentar un video que hemos considerado importante sobre el caso de los 43 estudiantes mexicanos que fueron asesinados recientemente. Como parte de recuperar no solamente la memoria reciente sobre estos hechos que han ocurrido en México, sino también la lamentable historia y, digamos, recurrencia de estos hechos en México. Bueno, me permito entonces presentar a María Camila Moreno, quien está a mi izquierda. María Camila es antropóloga de la Universidad Nacional de esta casa, colombiana, especializada en el planeamiento del uso de la tierra por la Universidad de La Habana. María Camila ha trabajado con comunidades étnicas en temas de derechos colectivos. Desde 1999 trabajó en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas de derechos humanos con énfasis en las poblaciones vulnerables. María Camila ha sido invitada a participar como panelista en seminarios nacionales e internacionales sobre el desplazamiento interno, refugiados y derechos de los pueblos indígenas. De manera particular, la presentación de María Camila va a estar relacionada con las perspectivas de verdad y memoria. Ha centrado las reflexiones alrededor de los desafíos de la construcción de la verdad en el actual proceso de paz. María Camila, bienvenida. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Un agradecimiento al Centro de Memoria Histórica por esta invitación. Es un gusto estar aquí otra vez en casa y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema de la verdad. ¿Por qué hablo yo de ese tema? Yo soy la directora en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional. Es una organización internacional que trabaja en varios países en el mundo, asistiendo a sociedades que están haciendo la transición del conflicto al posconflicto, o sociedades que están haciendo una transición de regímenes autoritarios a democracias. Cada vez es menos clara esa transición. Justamente la reflexión que hoy nos convoca como instituciones, cómo responder a situaciones emergentes tan distintas que no pueden, digamos, como entrar en estas dos categorías que les hablo, como por ejemplo los casos de la primavera árabe. Entonces, por eso estoy aquí, por eso hablamos de justicia transicional, del derecho de la verdad de las víctimas y de la sociedad en su conjunto. Y voy a empezar justamente por hacer un rápido repaso por eso de esta idea del derecho a la verdad, que conlleva un deber, que es el deber de los estados de garantizar esa verdad a las víctimas y a la sociedad. Y podríamos decir que relativamente es un derecho nuevo, digamos, como construcción jurídica y en los estándares internacionales es relativamente reciente. Sin embargo, hunde sus raíces, y eso es muy interesante, en la lucha, sobre todo de las organizaciones de familiares de personas desaparecidas, detenidas y desaparecidas en el Cono Sur. Podríamos decir que la construcción jurídica del derecho a la verdad surge en este continente. Es decir, que obviamente estamos hablando del derecho a la verdad hace mucho tiempo, desde mucho antes de los juicios de Nuremberg, en fin. Pero digamos más recientemente tiene una relación directa con la lucha de las familiares de personas detenidas y desaparecidas en Argentina y Chile durante las dictaduras militares. Y es la lucha de esas organizaciones la que le da ese piso que luego permitirá la construcción jurídica de ese derecho a la verdad. Y está, digamos, en diferentes instrumentos. Digamos, el que más al que normalmente nos referimos cuando hablamos del derecho a la verdad es un informe del 2005 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que fue encargado del señor Luis Joanet,
para que elaborara una serie de principios sobre los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad. Y es ahí en ese documento que empieza a hablarse, digamos, ya como en ese marco jurídico internacional del derecho a la verdad. Pero incluso si hacemos un repaso anterior, justamente del protocolo 1 de los convenios de Ginebra, Derecho Internacional Humanitario, ya desde 1940 y pico, habla del derecho de las víctimas de desaparición forzada a conocer el paradero de sus familiares, a conocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos de desaparición forzada y a conocer a los responsables. Es decir, que ya hay ese derecho de las víctimas, en este caso particular a la desaparición, víctimas de desaparición forzada, tiene ya un espacio muy importante en el derecho internacional humanitario. Posteriormente, pues esto ha venido desarrollándose y en nuestro continente, que sigue siendo un referente muy importante para el mundo, pues hay que mencionar las diferentes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas varias sentencias contra Colombia, en las que se reitera la obligación que tienen los estados de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. En nuestro país también habría que decir que es reciente, empezamos a hablar relativamente reciente, porque empezamos a hablar de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado en la Ley 387 de 1997 a la verdad, la justicia y la reparación, aunque en realidad esa Ley 387 de 1997 se desarrolla a fondo en el tema de atención principalmente, algo prevención, pero desde el principio, incluso sentencias de la Corte Constitucional anteriores a la Ley 387, ya hablaban del derecho de las víctimas de desplazamiento forzado a la verdad, la justicia y la reparación, y había una mención importante al derecho a la verdad. Pero en realidad es más recientemente, y yo diría que emerge en el debate colombiano con mucha fuerza y digamos, en toda su complejidad, en el marco de la negociación entre el gobierno de Uribe y los paramilitares, y en el marco de la Ley 975 del 2005, que es la ley llamada de Justicia y Paz. Es en ese marco, en esa discusión muy fuerte que hubo en su momento, antes de la presentación al Congreso del proyecto de ley de lo que sería luego la Ley 975, el gobierno de ese entonces presentó un proyecto que se llamaba el Proyecto de Alternatividad Penal, que lo que buscaba era beneficios penales para los paramilitares sin ninguna condición. Ya luego, después de un debate muy intenso, sobre todo liderado por las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de víctimas en el país, es que se da lugar a un nuevo proyecto de ley, que es la 975, que luego es revisado por la Corte Constitucional, y lo que dice la Corte Constitucional de manera muy clara es que si bien sí es posible otorgar beneficios penales a los victimarios, esto es para facilitar la paz, estos beneficios tienen que tener o tienen que otorgarse con una condición, y la condición principal en la que hace énfasis la Corte Constitucional en esa sentencia, la C370, es en la obligación que tienen los paramilitares que estaban postulados a la Ley 975 a aportar toda la verdad sobre lo ocurrido durante en el marco de este fenómeno del paramilitarismo, y a contar todo lo que hicieron como una condición fundamental para posteriormente poder recibir los beneficios de los que hablaban algunos años. Entonces miren que incluso en nuestro ordenamiento interno ese derecho a la verdad también, digamos, progresivamente va tomando fuerza hasta llegar hoy al marco jurídico para la paz, que es una reforma de la Constitución aprobada el año pasado, 2 artículos transitorios, el 67, 66 y 67. Y en el artículo 66 se establece que el Congreso de la República, mediante una ley ordinaria,
podrá crear una comisión de la verdad. Entonces, digamos, ese sería como un hito en este proceso de desarrollo del derecho a la verdad y el deber del Estado de proporcionar esa verdad en Colombia. Bueno, pero ¿por qué es importante hablar del derecho a la verdad? Más allá, digamos, de que existe un marco jurídico nacional e internacional y una obligación de los Estados a garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Porque hay una realidad. Y esto es un tema que no es jurídico, aunque obviamente está dotado de todos los instrumentos, pero es esencialmente un tema político, como son todos los temas de la justicia transicional. La decisión de qué vamos a hacer con los grupos que están, por ejemplo, para ponerlo en concreto, qué vamos a hacer con los miembros de las FARC una vez firmen el acuerdo de paz, qué va a pasar con ellos, cómo van a rendir cuentas ante la sociedad, es un tema profundamente político. Y es una decisión política que va a tener luego, obviamente, que echar mano de instrumentos legales, nacionales e internacionales, para blindar ese acuerdo al que se llegue y garantizar, por lo tanto, que se cumplan, se satisfagan de la mejor manera posible los derechos de las víctimas, pero al mismo tiempo se facilite la construcción de una paz estable y duradera con un, digamos, centro importante que es también la seguridad jurídica para quienes participaron directamente de las hostilidades. Y en ese marco, que estamos empezando a discutir en el país, en serio, que se venía como abordando, pero a mi modo de ver, no ni muy sistemáticamente ni muy rigurosamente, es que cobra una importancia muy grande el tema de la verdad. Porque más allá de la discusión de si debe haber cárcel o no para quienes han participado directamente de las hostilidades, me refiero, por supuesto, a los grupos insurgentes, las FARC por ahora, seguramente también el ELN, pero también la contraparte, que son las fuerzas militares. En ese, digamos, marco de la necesidad de rendir cuentas y de garantizar entonces los derechos de las víctimas, el derecho a la verdad es más importante incluso que la discusión si penas o no penas, si cárcel o no cárcel. Porque tenemos también que entender que cuando hablamos de justicia, tenemos que entender ese concepto de la manera más amplia posible. Y justicia, en toda esa amplitud y complejidad, no se puede reducir a justicia penal, no se puede reducir a un tema de si cárcel sí o si cárcel no, sino que incluye la mayor verdad posible sobre lo que ha pasado en el país durante estos 50 años, la reparación a las víctimas, por supuesto, pero y sobre todo a todas aquellas medidas que deberán emprenderse para garantizar que lo que pasó no vuelva a pasar. Y eso es, digamos, buena parte de lo que plantean las recomendaciones del informe Basta Ya, que podríamos decir también representa un hito en el país en este ejercicio de construcción de la memoria histórica y de construcción de elementos que nos van permitiendo al final, que la idea es, cuando lleguemos a una comisión de la verdad, contar con diferentes insumos que permitan la construcción de una narrativa lo más comprensiva posible, en la que los colombianos y los colombianos podamos vernos de alguna manera reflejados, o por lo menos que esa narrativa se convierta en un referente que nos permita como sociedad mirarnos a ese espejo y poder decir y afirmar con certeza que eso que pasó no puede volver a pasar. En Colombia hay una experiencia ya muy larga de construcción de la memoria histórica e incluso de comisiones de la verdad. Esta no va a ser, la comisión de la verdad que salga del proceso de La Habana no va a ser la única. Antes de esa comisión de la verdad ya hemos tenido en Colombia varias experiencias de comisiones de la verdad, casi que desde los años 50. La más reciente, como digamos
Comisión de la Verdad Oficial fue la que conformó la Corte Suprema de Justicia sobre los hechos del Palacio de Justicia. La misma Corte Suprema de Justicia decidió conformar una Comisión de la Verdad que estaba integrada por 3 exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes hicieron un trabajo de recuperación de información para llegar al final a un relato sobre qué fue lo que pasó. Lamentablemente, sigue teniendo vacíos esa narrativa, no fue apropiada por la sociedad, digamos, es un documento que pocas personas finalmente conocen, y ahí digamos que hay un déficit enorme en el país, a pesar, digamos, de los esfuerzos que se han hecho, de las iniciativas no oficiales de memoria, que hay muchísimas en el país, y yo diría que hay, ahora seguramente María José nos va a contar un poco más, pero hay cada vez más iniciativas de memoria, hay una demanda social muy interesante en el país sobre memoria, de reconstruir la memoria, y eso un poco lo que nos pone de frente es que efectivamente ahí hay un déficit. La sociedad colombiana necesita saber qué es lo que ha pasado en este conflicto. No solamente quedarnos con quién le hizo qué a quién. Cuando uno habla con las víctimas, pues también en la mayoría de los casos, o por lo menos en muchos casos, más qué fue lo que pasó y quién fue el victimario directo, en muchísimos casos. Pero lo que no sabemos y el reclamo permanente de las víctimas es poder entender por qué pasó lo que pasó. No solamente qué pasó, sino por qué pasó. Y esa es una explicación, esas explicaciones del por qué, de cuáles eran los intereses que motivaron esas violaciones de los derechos humanos, cuáles fueron los actores que directa e indirectamente participaron, los actores que se beneficiaron, políticos, institucionales, más allá de las responsabilidades individuales. Son esas verdades que siguen siendo necesarias en este país. Entonces, un primer déficit que nos lleva a pensar en que efectivamente estamos ante una oportunidad para poder abordar de manera mucho más amplia esas necesidades de verdad de la sociedad. Son como les digo, un reclamo de muchos sectores de este país por entender qué es lo que ha pasado en este conflicto e ir más allá de la verdad que nos han proporcionado, por ejemplo, que nos han proporcionado los procesos penales. Hay una verdad que se ha ido construyendo en las sentencias judiciales, que son muy importantes, e incluso en las sentencias que condenan al Estado colombiano, como las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en procesos judiciales, fundamentalmente. En las 24 sentencias que hoy tenemos en Justicia y Paz contra los paramilitares de las diferentes estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia, hay una verdad muy importante. Hoy sabemos más de lo que sabíamos hace 10 años sobre el paramilitarismo en Colombia. Es insuficiente, por supuesto que sí, todavía falta mucho, pero hace 10 años sabíamos muy poco, por ejemplo, de las relaciones de los paramilitares con los políticos en la región y con los testimonios que los paramilitares han rendido en las versiones libres de Justicia y Paz. Se han alimentado los procesos de la parapolítica en la Corte Suprema de Justicia. La información que han aportado los paramilitares ha sido también fundamental para recuperar los restos de personas que fueron desaparecidas, fueron asesinadas por estos grupos y que no se sabía su paradero. Y cientos, miles de víctimas del paramilitarismo estaban esperando saber el paradero final de sus seres queridos para poderles dar la sepultura que merecían. Y la información que han aportado estos paramilitares ha sido fundamental para recuperar esos restos e identificarlos. Es decir, ahí hay un aporte muy importante a la verdad, pero es fundamentalmente información. ¿Y por qué hago la distinción entre información y verdad?
porque la información se convierte en verdad cuando es apropiada por la sociedad. Cuando la sociedad esa información no solamente la conoce, sino la reconoce y la hace parte de su patrimonio histórico y social. Ahí es cuando se convierte en verdad. La información, muy importante, y la verdad judicial en las 24 sentencias, como les decía antes, es muy importante. Pero ¿quién se lee las sentencias de justicia y paz? Cada una de esas sentencias tiene alrededor de 500 páginas. La última sentencia, que es contra Mancuso, proferida por la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, es una apretada síntesis de 800 páginas. ¿Quién se lee 800 páginas? Si no somos los desocupados que estamos solamente pensando en ese tema 24 horas al día. El resto es una información que no llega a la sociedad y esa sentencia tiene una información valiosísima para entender qué es lo que nos ha pasado. Entonces, tenemos un déficit en el país de reconocimiento de la verdad. De reconocimiento, además, de verdades que no solamente no se han conocido, sino verdades que han sido sistemáticamente negadas en el país. Hay, podríamos decir que, un negacionismo en el país alrededor de temas que son muy sensibles para la sociedad, pero son temas que también generan polarización. Entonces hay muchos sectores de este país, fundamentalmente diría yo las élites de este país, que prefieren que muchas de esas verdades no sean conocidas y reconocidas, porque ponen, digamos, en el centro su responsabilidad política con este conflicto. Podría ponerles muchos ejemplos de cuáles son esas verdades negadas. Una de ellas, los hechos del Palacio de Justicia. Ahí seguimos teniendo dos versiones, la versión de las víctimas y la versión de los militares. Y sistemáticamente los militares, aún condenados por la justicia penal, siguen negando su responsabilidad en los hechos del Palacio de Justicia. Y como ese ejemplo hay muchos otros, de verdades entre comillas sabidas, pero negadas por sectores que en el país no tienen ningún interés en que esa verdad sea realmente develada ante la sociedad. Hay otros déficits de verdad en el país que tenemos que abordar ya y que este proceso de negociación de La Habana nos presenta una oportunidad para ellos. Como les decía hace un momento, el tema de la desaparición forzada. En Colombia sigue habiendo una deuda profunda con las víctimas y familiares de las víctimas de desaparición forzada. Es que ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en una cifra que nos permita establecer con claridad cuál es ese universo de personas desaparecidas en el país. Si ustedes revisan, se meten a Google y le preguntan a Google cuántos son los desaparecidos en este país, van a tener que una es la cifra de medicina legal, otra es la cifra de la Fiscalía, otra es la cifra de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, otra las cifras que tienen las organizaciones de familiares de detenidos y desaparecidos en este país. Entonces, para empezar por ahí, o sea, ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en cuántos son. Pues mucho menos hemos logrado realmente avanzar de manera seria en recuperar e identificar las personas desaparecidas. Y mucho menos aún hemos avanzado en develar en toda su profundidad ese fenómeno de la desaparición forzada en este país. Las responsabilidades políticas de la desaparición forzada, los patrones de la desaparición forzada, los intereses detrás de la desaparición forzada. Ahí sigue habiendo un déficit muy importante de verdad que Colombia necesita. Un tercer déficit que mencionaría, el tema de los archivos, fundamentalmente los archivos de los organismos de seguridad. Ahí tenemos también una deuda histórica en el tema de la depuración, por ejemplo, de archivos de inteligencia. Archivos de inteligencia que todavía hoy por hoy, noviembre de 2014, contienen información e informes sobre
líderes sociales, defensores de derechos humanos, simplemente por ser lo que son, defensores de derechos humanos y líderes sociales, que siguen apareciendo sistemáticamente en los informes de inteligencia. El escándalo más reciente y más notorio, pero que no quiere decir que sea lo único, fue el escándalo de hace unos años del DAS. Pero el DAS es la punta del iceberg. Los archivos de inteligencia, sobre todo de las fuerzas militares, contienen una información que es fundamental para entender lo que ha pasado en este país y sobre todo para entender la responsabilidad institucional y política de las fuerzas militares en este conflicto. Ya no solamente la responsabilidad penal individual, que esa se la tenemos que dejar a la Fiscalía y a los jueces, que es muy importante, pero está esa otra verdad que necesitamos también develar. Y una fuente fundamental son los archivos. Cuando en Colombia se cree una comisión de la verdad, tengamos ese escenario de construcción de verdad, va a ser muy importante que la comisión de la verdad esté dotada de los poderes necesarios para acceder a los archivos de inteligencia. Y ahí vamos a encontrar un primer obstáculo, la ley de inteligencia y contrainteligencia que fue aprobada en el 2012. Es una ley reciente, que fue resultado de todo este escándalo del DAS y la liquidación del DAS y tal, y se creó una nueva entidad que es la Agencia Nacional de Inteligencia, y entonces se aprueba esta ley. Y esta ley contiene un artículo que establece que la información de los archivos de inteligencia que es considerada fundamental para la seguridad nacional tiene una reserva de 30 años. Es decir, que cualquier archivo de inteligencia hoy, que según los mismos organismos de inteligencia puede tener información sensible para la seguridad nacional, según ellos todos, tiene una reserva de 30 años. Hay que esperar 30 años para poder acceder a esa información. Pero ese mismo artículo, si no estoy mal es el artículo 32 de esa ley, contiene un párrafo. Y porque además son 30 años prorrogables por 15 años más por decisión del presidente de la República. Es decir, que si se considera que esa información es trascendental para la seguridad nacional, no solamente tiene los 30, sino 15 más. Pero contiene un párrafo, ese artículo, en el que se establece que el mismo presidente de la República, por decisión exclusivamente de él, puede levantar esa reserva. Entonces decimos, si el Estado colombiano realmente va a tener un serio compromiso político y voluntad política con la verdad de este país como resultado del proceso de paz, tendrá que levantarse la reserva sobre la información de los archivos de inteligencia de los organismos de seguridad. Y tenemos un cuarto déficit, hay muchos otros, pero solamente que me quiero referir a estos 4. Y es el tema de, más allá de los hechos y de las responsabilidades individuales, y en eso quiero volver a hacer énfasis, hay un déficit en el reconocimiento de políticas, doctrinas, patrones, por un lado, y por el otro, responsabilidades políticas e institucionales. Y cuando estoy hablando de responsabilidades políticas e institucionales, estoy hablando no ya solamente de la responsabilidad de los actores que han participado directamente en el conflicto, las fuerzas militares por un lado, las guerrillas por el otro, los paramilitares por el otro, sino estoy hablando de la responsabilidad de los partidos políticos, por ejemplo. Si nos remontamos a 1964, como propone por ejemplo el gobierno, que es un hito también, digamos, por el surgimiento de las FARC-EP, aunque ellos proponen, no, momentico, 64 es insuficiente, devolvámonos, porque este conflicto hunde sus raíces en la década de los 30, y las explicaciones históricas de por qué ha pasado lo
de la forma que ha tenido este conflicto durante más de 5 décadas, se encuentran, dicen ellos, en la década de los 30. Entonces, si nos remontamos a la década de los 30 o a la década de los 60, pues estamos necesariamente hablando de responsabilidades políticas y responsabilidades institucionales, porque al final responsabilidades penales individuales pues no va a haber. Entonces, los responsables de lo que pasó en la década de los 30 pues están muertos, la mayoría, e incluso también muchos de los que tuvieron una actuación directa en la década de los 60. Entonces, hay unas responsabilidades institucionales que son muy importantes que este país reconozca. Nosotros hemos insistido muchísimo, una comisión de la verdad a la que no acuden las élites políticas y económicas de una sociedad es una comisión de la verdad sin dientes. Es una comisión de la verdad que al final puede ser simplemente un esfuerzo perdido para esa sociedad. Y eso lo decimos por la experiencia y el conocimiento de lo que ha pasado en el mundo. No porque creamos a priori que así debe ser. Las experiencias en el mundo de comisiones de la verdad, hay como 25 comisiones de la verdad en los últimos 40 años. Lo que señalan es que aquellas que han tenido mayor éxito, es decir, que realmente han sido un pilar fundamental para la transformación de esas sociedades después de periodos de violencia extrema, como los conflictos armados y los periodos asiagos de las dictaduras militares, son aquellas comisiones de la verdad en donde las responsabilidades políticas son puestas de frente a la sociedad. Y es la única manera, ha sido la única manera en muchas sociedades de voltear la página de la historia y empezar un real camino de transformación. Porque todo este esfuerzo, muchachos y muchachas, pues es ¿para qué? Pues para transformar lo que tenemos. No, la idea no es tener una comisión de la verdad o hacer un proceso de verdad histórica y de memoria para sostener el statu quo, porque si no, entonces, ¿cuál es el chiste? No hicimos nada. Es para la transformación. Por eso ya el basta ya nos está señalando unas líneas interpretativas de lo que nos ha pasado muy importantes, muy importantes. Y es un aporte a la sociedad y a las víctimas muy importante, que tendrá que ser recogido por la Comisión de la Verdad, que la idea es que no vuelva a ser lo mismo. O sea, si ya lo hizo el basta ya, pues ese es el punto de partida. ¿Cómo lo serán los informes que produzca la Comisión Histórica del Conflicto y las Víctimas, que fue la comisión que crearon las partes en La Habana y que está en estos días trabajando a toda marcha para entregar sus documentos? Vamos a tener 2 informes, cada uno de los historiadores que hace parte de esa comisión, y cada uno de esos documentos seguramente le va a aportar a la sociedad igualmente una línea interpretativa de lo que ha pasado desde su perspectiva, para el debate en la sociedad. ¿Cuánto me queda? 10 minutos. Bueno, en estos 10 minutos, después de hacer como este mapa de por qué es importante la verdad y cuáles son esos déficits de verdad y qué es lo que tendríamos que apostarle como sociedad, quisiera ahora hablar de los mitos de las comisiones de la verdad, porque tampoco quiero que se lleve la idea de que la comisión de la verdad o un proceso de verdad que permita resolver estos déficits nos va a resolver la vida, porque pues tampoco ha pasado. Y hay varios mitos que hay que empezar a desmontar porque se empiezan a instalar en la sociedad de manera complicada. Por ejemplo, pensar que un proceso de verdad con un centro clave de comisión de la verdad nos va a permitir esclarecer todos y cada uno de los hechos ocurridos durante 50 años. Y digo que es un mito que hay que desmontar, porque incluso ya en la sentencia de constitucionalidad del marco jurídico para la paz, la Corte
señala ese camino, que es un camino riesgoso. Dice la Corte Constitucional: todos aquellos hechos que no podrán ser esclarecidos en los procesos penales, de los que habla el Marco Jurídico para la Paz, porque el Marco Jurídico para la Paz dice: el esfuerzo de la investigación y judicialización penal deberá concentrarse en los máximos responsables de los grupos que han participado en el conflicto y de los delitos más graves los establece, que son lo que normalmente se llaman, son conocidos como los delitos internacionales, que son los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y genocidio. Y además dice, y de las graves violaciones de derechos humanos, pues llega la Corte Constitucional. Todo lo que no haga parte de ese universo, dice la Corte, tendrá que ser esclarecido desde una perspectiva de hecho a hecho en una comisión. Y eso es materialmente imposible. Las únicas comisiones de la verdad que lograron en los últimos 40 años esclarecer hecho a hecho lo que había pasado durante las dictaduras militares fueron las comisiones de la verdad de Chile y Argentina. ¿Pero por qué? Pues porque eran 3.000 casos, o eran 500 por ahí. O sea, era un universo súper reducido. Entonces, efectivamente, en ese contexto, en esas circunstancias era posible. Pero, ¿qué me dicen ustedes de un conflicto que ha dejado por lo menos, mal contadas, 7 millones de víctimas? Imagínense cuántos hechos victimizantes no corresponden a ese universo de 7 millones de víctimas. Entonces, la posibilidad de siquiera acercarse al esclarecimiento hecho a hecho es materialmente imposible. Pero yo también me pregunto, después de lo que les he dicho, de los déficits y de este mapa que les he hecho, ¿será que incluso si, no sé, nos aparece la Virgen, como dicen las abuelas, y se pudiera hacer ese ejercicio, ¿será que eso es suficiente? No, porque necesitamos ir más allá y necesitamos entonces poner el énfasis no en el hecho al hecho, no en el hecho al hecho, no en esclarecer qué le hizo quién a quién, qué a quién y cuándo, sino en los porqués. En los porqués. Entonces, los testimonios de las víctimas en una comisión de la verdad, como los testimonios de quienes han participado directamente en las hostilidades, como los testimonios de toda aquella persona que quiera comparecer ante una comisión de la verdad, tienen que permitirle a esa comisión de la verdad ilustrar esos patrones, esas políticas, las doctrinas, que son las explicaciones que esta sociedad merece y necesita. Ese es un primer mito. No es posible un enfoque hecho a hecho. Segundo mito. Hay un poco la idea de que el informe que al final produzca una comisión de la verdad va a ser un informe de consenso. Toda la sociedad va a estar de acuerdo con el informe de la comisión de la verdad. Eso no ha pasado en ninguna parte tampoco. Porque la verdad es un terreno contencioso, es un terreno de disputa, porque cada quien tiene su verdad. Entonces, ¿cuál es el propósito de una comisión de la verdad? Me dirán ustedes, no, pues si cada uno tiene su verdad, pues claro, allá van a llegar las FARC con su verdad, y van a llegar el ELN con su verdad, y los militares con su verdad, y los políticos con su verdad, y el valor que tiene una comisión de la verdad, y el trabajo sistemático y riguroso que debe hacer una comisión de la verdad, es tomar todos esos testimonios, contrastarlos, y a partir de ahí, con múltiples fuentes, poder construir una narrativa lo más comprensiva posible, que recoja, no poniendo de acuerdo las diferentes versiones, porque eso es imposible, pero sí que las recoja en una narración que nos permita decir, bueno, esta es la fotografía de lo que nos ha pasado. Pero ese proceso va a ser permanente, porque la verdad es continua. Hoy nos acordamos de cosas que seguramente no serán las mismas de las que nos vamos a acordar en 20 años, porque cada momento histórico de una sociedad también lleva a un ejercicio de memoria distinto. Entonces es un
para tener una nueva forma de contar la historia y de contársela a las nuevas generaciones. Entonces ese relato de Comisión de la Verdad se incorpora en los currículum de las universidades y de los colegios y de las escuelas, y empezamos a contar la historia de otra manera, como pasó ¿en dónde? En Sudáfrica, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto. Entonces, hasta antes de la Comisión de la Verdad y su informe, la historia de Sudáfrica se contaba de una manera. Los blancos la contaban de una manera y los negros la contaban de otra manera. Y cada quien reproducía su versión ad eternum. Con el informe de la Comisión de la Verdad, ya no era una sola versión de lo que había pasado, sino era una versión completa de lo que había pasado. Y muy seguramente, como pasa hoy, en Sudáfrica, que todavía no es una sociedad reconciliada, sigue habiendo sectores que prefieren una versión que la otra, pero ya por lo menos en la política pública, ya no es posible contar la versión amañada de la historia, sino la versión, entre comillas, oficial de la historia. Eso es lo que, a lo que queremos llegar. Entonces no es el relato de consenso, no es ponernos de acuerdo. Y eso tiene que ver con un tercer mito, y es que las comisiones, la verdad reconcilia. No, lamento decirles que no, la verdad no reconcilia. La verdad es un aporte fundamental en un proceso de reconciliación. Pero eso de que vamos a tener un informe de Comisión de la Verdad y al otro día vamos a estar reconciliados, eso no pasa. Porque no le podemos dar tampoco a la Comisión de la Verdad ese peso de que nos reconcilie. Y fíjense ustedes lo paradójico, la mayoría de las comisiones de la verdad en el mundo, en los últimos 40 años, se llaman Comisión de la Verdad y la Reconciliación. O sea, sigue habiendo una tendencia muy fuerte en el mundo a pensar que puede ser eso, esa verdad reconciliadora, pero la práctica una y otra vez nos dice que no. De hecho, en muchas sociedades, en muchos países, Kenia, por ejemplo, que es una de las más recientes comisiones de la verdad, que entregó su informe el año pasado, pues ese informe terminó generando una discusión todavía más profunda de la que había en la sociedad de Kenia. Pero eso es importante. Entonces puede ser que en el corto plazo nos divida más, incluso puede pasar que nos divida más. Pero puede ser también que en el largo plazo, como son los procesos de reconciliación, sí sea un aporte fundamental, porque es la manera en que la sociedad se mira en ese espejo cruel y dice, esto nunca debe haber pasado. Por lo menos podemos llegar a un consenso mínimo que nos va a facilitar la reconciliación, que es ponernos de acuerdo en reconocer el dolor del otro. Independientemente de la explicación, la empatía con el dolor del otro, reconocer que esta guerra cruel le ha hecho mucho daño a mucha gente inocente. Si por lo menos nos pusiéramos de acuerdo con eso, que es lo que nos tendría que mostrar un informe contundente de una Comisión de la Verdad, estamos dando un paso clave para la reconciliación. Entonces, no le podemos tampoco crear más expectativas de las que en realidad una Comisión de la Verdad puede abordar. Entonces, en un país como este, con tantos déficits de verdad, con tantas tareas pendientes, tal vez sea más útil no solamente hablar de una Comisión de la Verdad como algo central, sino como una Comisión de la Verdad que hace parte de un proceso de verdad, con diferentes mecanismos. Entonces, por ejemplo, como lo señala el informe de la Comisión del Basta Ya, una comisión de búsqueda de personas desaparecidas funcionando con dientes, con capacidad, con voluntad política para abordar esa tarea inconclusa
sobre la desaparición forzada en el país. Un sistema de archivos, y ya el Centro de Memoria Histórica viene trabajando en eso y proponiendo una política pública de archivos. Eso de tarea no se la podemos dar a la Comisión de la Verdad, es un tema tan profundo, tan complejo que necesita una propia institucionalidad para ello. Una gran base de datos, nosotros estamos proponiendo en el país una gran base de datos con los testimonios de todas las víctimas que quieran llegar a la Comisión de la Verdad. E incluso una gran base de datos a la que se sume, por ejemplo, la base de datos de víctimas de la unidad de víctimas, que además de la información básica, la información estándar que tiene para efectos de la atención y la reparación, contiene el testimonio. En la declaración que se presenta ante el Ministerio Público, la víctima relata los hechos. Eso no se puede quedar perdido por allá en los archivos de una institución. Eso tiene que hacer parte del patrimonio histórico y transgeneracional de este país. Por eso necesitamos una gran base de datos robusta, con toda esa información, para que pueda ser accesible para toda la sociedad, generación tras generación. Entonces, fíjense, necesitamos casi que un sistema de verdad, con diferentes instancias y diferentes tareas cada uno. Cierro con la siguiente idea. Este proceso de paz, a mi modo de ver, descansa sobre tres pilares fundamentales. Este proceso de paz en el que estamos hoy, 2014, entre las FARC y el gobierno de Colombia. El primero, reformas. Fundamental. De eso se trata. El proceso de paz no es para que todo siga igual, que todo cambie para que todo siga igual como ha sido la historia de este país, sino puede ser la oportunidad para la transformación real. ¿De qué va a depender? No va a depender solamente de los acuerdos ya firmados, parciales, en los puntos en los que se ha avanzado. Va a depender fundamentalmente de la dinámica social, de la dinámica política del país, para transformar eso que está escrito en un papel en medidas concretas que materialicen la transformación. Entonces ahí hay un eje claro: reformas. El segundo y el tercero están relacionados, pero digamos que para efectos metodológicos los separan. Un segundo eje: reconocimiento de responsabilidad. Esa es la discusión hoy en la ONU. Es el punto más difícil de la negociación. De eso depende que haya firma o no. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, como lo han dicho los principios en el punto 5 de víctimas, que todas las partes tienen que reconocer su responsabilidad en este conflicto. Directa, diría yo, e indirecta. De ahí el llamado que ha hecho la insurgencia en sus diferentes comunicados y planteamientos a que en este proceso de reconocimiento de la verdad también se incluya a esos actores políticos que han sido fundamentales en el conflicto, que se han beneficiado del conflicto, que han apoyado el conflicto. Esos otros que no aparecen. Tenemos una oportunidad para que eso suceda. Claro, ustedes me dirán, no, pero eso es utópico, ¿eso qué va a pasar? Efectivamente, puede ser difícil, pero hace 5 años ni siquiera estábamos hablando de eso. Hoy, por lo menos, que aparezca en la agenda pública, mal que bien, o por lo menos que existan foros donde podamos hablar de este tema, ya es un avance. Pero ese es otro pilar fundamental de este proceso: el reconocimiento de responsabilidad, que tiene que ver con el tercer pilar, que es la verdad. Porque ese reconocimiento de responsabilidad puede tener varias formas y varias vías. Una vía será la judicialización. Las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y la reparación, y el Estado tiene la obligación de garantizar esos derechos. Pero también los excombatientes necesitan seguridad jurídica, y la seguridad jurídica, en buena medida, está dada por las condenas penales, que no quiere decir cárcel,
Justicia igual cárcel no es una buena ecuación, porque es insuficiente. Pero entonces sí tendrá que haber un escenario judicial para el reconocimiento de responsabilidad. Pero ahí serán unos pocos y hablaremos de unas cosas. Pero necesitamos otro escenario, como una comisión de la verdad o un proceso de verdad, en donde esos otros que no van a ir al proceso penal reconozcan también su responsabilidad y cuenten la verdad. Fíjense que entonces son dos pilares que van de la mano: verdad y reconocimiento de responsabilidad. No es solamente contar la verdad de los otros, es contar la mía propia, lo que yo hice o dejé de hacer. Y por esa vía reconocer ante las víctimas y la sociedad que lo hice. Y ese es un paso fundamental para la reconciliación de este país. Y dejo ahí, muchas gracias.